Llegamos hoy, lamentablemente, al fin del ciclo de conferencias, extraordinarias conferencias que nos ha permitido disfrutar el maestro Leopoldo Cervantes Ortiz. Les hemos anunciado que las conferencias estarán alojadas en un canal de YouTube que se llama Pastoral Educativa IPB, y que en el fin de semana haremos llegar cada una de las grabaciones. Pero yo debo presentarlo con sus respectivas credenciales también en esta tercera ocasión, porque es posible que haya alguien que a lo mejor no vea las tres, pero le interesa una o le interesan dos, y queremos pues que aparezcan las credenciales correspondientes de nuestro maestro. Hemos mencionado entonces que en la hoja de vida del maestro Leopoldo Cervantes Ortiz, presbiteriano, se encuentran los siguientes datos. Es maestro en teología por la Universidad Bíblica Latinoamericana de Costa Rica. Tiene estudios de maestría en letras latinoamericanas por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Director del Centro Basilea de Investigación y Apoyo. Pastor presbiteriano. Profesor en la Comunidad Teológica de México y editor. Iniciador de la nueva etapa de la Facultad Latinoamericana de Teología Reformada. Exmiembro de la Comisión de Formación Ecuménica del Consejo Mundial de Iglesias y del Comité Editorial del Consejo Latinoamericano de Iglesias. Miembro del Consejo Editorial de la Casa Unida de Publicaciones. Entre sus libros están Lo Sagrado y lo Divino, grandes poemas religiosos del siglo XX, series de sueños, la teología ludoerótica poética de Rubén Alves, el Salmo Fugitivo, una antología de poesía religiosa latinoamericana, Saborear el Infinito, antología de textos de Rubén Alves, un Calvino latinoamericano para el siglo XXI, notas personales, ecos del futuro, 10 asedios teológico-poéticos a Rubén Alves y de aquí al cielo. Colabora en Protestante Digital y Lupa Protestante. Fue corresponsal de ALC Noticias. Dirige la revista virtual El Poema Seminario. Bienvenido, maestro, a esta tercera conferencia del ciclo que hemos iniciado hace un par de días como celebración del inicio del año escolar 2024-2025 en las instituciones educativas de la Iglesia Presbiteriana de Venezuela. Escuchemos con mucha atención la conferencia del día de hoy. Bienvenido, maestro, bienvenidas y bienvenidos todos. Muy buenos días. Muchas gracias por las palabras previas para dar comienzo.
Antes de que inicie, me gustaría informar a todos los aquí presentes y a todas también que el día de hoy ha aparecido la primera parte del resumen de estas charlas en el portal protestantedigital.com. Si ustedes anotan por ahí la referencia para que la puedan revisar después, es así tal cual, protestantedigital.com, y ahí ya ha aparecido la primera parte del resumen, que va a ser en dos partes de estas charlas que hemos estado teniendo acá. Debo decirles que a la hora de reconstruir lo que hemos estado aquí exponiendo y dialogando y compartiendo, se siente un sabor especial porque al saber que hay destinatarios muy puntuales de esta temática, ahí pues se percibe y se ve, y de hecho estamos reconociendo y agradeciendo también muchísimo nuevamente el, el valor, la importancia de esta invitación que ustedes me han hecho. Voy a ponerlo ahora en la pantalla para que ustedes vean cómo ha aparecido esta primera parte del resumen en esta página. Se lo voy a poner ahora para que todos puedan verla y después checarla por sí mismos. Va a aparecer ahora ahí en la pantalla para que ustedes vean cómo en esta columna que tenemos semanal hemos considerado, me ha parecido a mí muy importante que se comparta con otros espacios esta gran oportunidad que hemos tenido ahora, o que en lo personal yo he tenido. Ahí la tienen, ya aparece ahí el pensamiento pedagógico de Rubén Alves, 3 charlas, y se menciona solamente, se avanza un poco en la temática que hemos estado viendo, de modo que cuando ustedes tengan oportunidad de acercarse, pues podrán leer la primera parte de este resumen que hemos comenzado a publicar aquí en este noticiero, en esta plataforma que es Protestante Digital, para que ustedes lo vean y lo conozcan. Muy bien, entonces voy a regresar para poder continuar con la parte en la que nos quedamos ayer y que representa para este día, pues el cierre, la conclusión. Yo espero que podamos abarcar el tiempo al máximo para que nos sea posible concluir con unas observaciones, algunas conclusiones provisionales, ¿verdad? Comenzábamos el día de ayer ya entrando a este segundo punto, que es la parte de aprender y desaprender como experiencia humana, la importancia del olvido en la educación. El olvido, sabemos muy bien todos, tiene muy mala fama en todos los temas que nos queramos abocar sobre el olvido. No te olvides en el caso pedagógico, la tarea. Olvidar la tarea es algo imperdonable para una persona, ¿verdad? Esta niña con la que Alves habló en alguna ocasión y que le provocó escribir ese otro texto que es Olvidar, precisamente, este que aparece en el librito que estamos mencionando, se llama Olvidar para saber, que parecería una contradicción de términos, es una antinomia, digamos, ¿no? Es una oposición inaceptable. Olvidar para saber. Esa niña le dijo que tenía que olvidar lo que sabía para poder ver aquello que no veía. ¿Qué niña? Aquella sobre quien ya escribí. Caminábamos juntos, la conoció allá en Portugal, cuando Rubén se enteró de que existía
la escuela de sus sueños, como vamos a comentar también. La escuela que siempre soñé y que nunca pensé que existiera. Se llama el libro que reúne todas las crónicas que le provocaron antes de conocer la escuela, después de conocer la escuela y en el contacto que tuvo todavía después cuando visitó Portugal y estuvo allá dando también unas buenas charlas sobre el tema. ¿Quién le habrá enseñado eso? Esa extraña pedagogía del desaprendizaje. No podía haber sido Roland Barthes, ¿sí? No podía haber sido él. Aquí tenemos a Roland Barthes. Este extraordinario intelectual francés, uno de los grandes representantes del estructuralismo, en ese texto fundamental que es lección inaugural de un año escolar en el Colegio de Francia, al sentir llegar la vejez, dijo esta frase sorprendente, que llegaría su hora suprema, la hora del olvido, el tiempo de desaprender los saberes que había aprendido. Y Alves da constancia de cómo pudo imaginar el espanto que debe haber provocado esa declaración en el erudito público académico presente en su conferencia. Porque efectivamente en ese libro, en ese texto que vamos a aludir ahora y que lo vamos a ver directamente, Roland Barthes es un texto que se puede conseguir sin ningún problema, El placer del texto y lección inaugural de la Cátedra de Semiología Literaria del Collège de Francia. Esa afirmación no es que esté un tanto perdida ahí en todo lo que él dijo, pero para Alves era fundamental retomarla. Y escribe directamente Roland Barthes en este texto. Quizás ahora llegue la era de otra experiencia, la de desaprender, de dejar trabajar sobre la reorganización impredecible que el olvido impone a la sedimentación de conocimientos. Cómo el olvido impone una reorganización impredecible que no puede ser controlada por ningún programa pedagógico, por ningún psicólogo educativo, por más que la gran labor de la educación consiste precisamente en eso, en armar, proyectar, articular grandes planes pedagógicos y de estudio para que las personas nos sometamos a ellos y entonces avancemos en el conocimiento. Yo estoy consciente de que en los últimos tiempos varios de estos elementos, lo dijimos desde ayer, ya se han incorporado a la teoría pedagógica. Sí, yo estoy consciente de eso, pero justamente porque ha costado trabajo hacer eso, traer e incorporar zonas que en otro tiempo la pedagogía no manejaba, el desaprendizaje, el olvido, la manera en que Roland Barthes define esto es muy importante y está muy bien hecha. Es una reorganización impredecible. Nadie puede predecir cómo el olvido en cada persona, en cada subjetividad, va a reorganizar esa sedimentación de conocimientos, de culturas, de creencias que atravesamos. Esta experiencia tiene, dice Barthes, creo, un nombre ilustre y anticuado que me atreveré a tomar aquí sin complejos, en el cruce mismo de su etimología. Sapientia, sapiencia en latín, sin poder, un poco de conocimiento, un poco de sabiduría y tanto sabor, lo más posible. Porque a veces, y yo creo que Barthes y Alves aquí tienen mucha razón, a veces como resultado de todo ese contacto con los profesores, las aulas, los libros, los compañeros y compañeras de escuela, a veces solo nos queda un sabor. No me voy a poner así, aquí a hacer el juego de palabras entre saber y sabor. Es ya un lugar común, de hecho, saber y sabor. No, no voy a entrar a eso. A lo que voy es a cómo nos queda el sabor de lo aprendido. Tal vez ni siquiera podamos recordar detalles específicos
las reglas matemáticas, de las fórmulas, de los nombres de los elementos químicos, de la gramática tan complicada que se nos hace a veces y de tantos otros temas que, pues, por los que hemos pasado, ya en la parte especializada, en el nivel superior de la educación, sobre todo en los primeros años cuando estuvimos estudiando, ¿no? No me voy a referir a eso porque es algo más complejo, sino que el sabor de todo eso. ¿Qué sabor te dejaron estos 3 años de bachillerato? ¿Qué sabor te dejaron estos 4 o 5 años del nivel universitario? ¿Qué sabor tienes? Y aquí sí aplicaría incluso más el sabor literal de la educación preescolar, de la educación básica. ¿Qué sabor nos deja? Bueno, esta es la cita directa de Roland Barthes cuando habla del desaprendizaje y del olvido. Bom dia, tudo Y bem? sí, diga, Oba, tudo bem? Tudo jóia? Eu sou oficial de justiça, eu tenho um documento para entregar aqui na Record. Claro. parece que se ha incorporado un diálogo por ahí que, no sé, parece que está en portugués, pero bueno. Para ahondar en la importancia del olvido en la educación, Alves escribe directamente que olvidar es lo contrario, es ir siempre en sentido contrario. Olvidar es perder, olvidar es abrir la mano y dejar ir algo que estaba allí. Y en la lógica banal de la razón de lo cotidiano, el olvido siempre es empobrecimiento. Olvidas algo, ya quedas más pobre, olvidas tu cartera, tus documentos, es un empobrecimiento en esa visión generalizada de lo que es el olvido. Pero Roland Barthes, dice Alves, apunta en la dirección opuesta y se pregunta, ¿será que ya estaría senil Roland Barthes cuando empezó a hablar de estas cuestiones? Y quien responde, y aquí entra en la escena otra de las grandes influencias de Rubén, que fue el poeta estadounidense, británico estadounidense, T.S. Eliot, Thomas Stearns Eliot, en un cortísimo y cortante aforismo, que forma parte de un poema extenso, dicho sea de paso. En un país de fugitivos, aquel que va en la dirección contraria parece estar huyendo. Llevar la contraria, estar siempre opuesto a lo que la mayoría dice o plantea, no someterse a las imposiciones de las autoridades, y más cuando esto se hace de manera represiva, totalitaria, impositiva. Muchas veces en todo su trabajo intelectual, académico y cultural, incluso en los cuentos infantiles, va a reaparecer continuamente esta referencia de Eliot, llevar la contraria. En un país de fugitivos, aquel que va en la dirección contraria parece estar huyendo. Y Barthes, efectivamente, decía Alves, camina en la dirección contraria, nos conduce a otro mundo. Y él agrega que sospechaba que aprendió eso del taoísmo, pues así lo dice el poema 48 del Tao Te Ching. En la búsqueda del conocimiento, cada día se suma algo. Sí, lo que siempre también sabemos, ¿no? Que diariamente estamos aprendiendo algo nuevo. Pero en la búsqueda del camino de la vida, ya en la vertiente más espiritual, digamos, cada día se pierde algo. Esa sensación de pérdida. Pero el olvido, para la parte educativa en la que estamos entrando, el desaprendizaje, el desaprender, obviamente nuevamente nos remite a esto de que olvidar es disminuir, de que desaprender es disminuir, pero en el aprendizaje más real, más realista, más directo, dice acá que Barthes no estaba solo en su caminata en la dirección contraria. El pensador alemán, autor de una enorme cantidad de aforismos, Lichtenberg, tuvo una idea parecida, tuvo una idea semejante y la va a citar. Actualmente se busca divulgar la sabiduría por todas partes.
quién sabe si en pocos siglos no habrá universidades destinadas a restablecer la antigua ignorancia. Ese es un aforismo de Lichtenberg, es un buen aforismo que nos refiere precisamente a esto, que obviamente las universidades no están dispuestas a hacer, pero que viendo las cuestiones estas de manera inversa, pueden plantearse como una posibilidad utópica. Y reaparece justamente Fernando Pessoa, el gran poeta portugués, el autor de El guardador o el cuidador de rebaños. Ayer comentábamos que adentro de Fernando Pessoa había otras 7 u 8 personas diferentes, personalidades diferentes, una personalidad tremendamente dividida. La psicología ha demostrado que adentro de nosotros hay muchas personalidades. Se maneja que hay entre 6 y 7 diferentes. Pues Fernando Pessoa, el poeta portugués de finales del siglo XIX y principios del XX, logró identificar a esas personalidades y les puso nombre. Les puso nombre. Y esas personas, varias de ellas, como este caso Alberto Caeiro, escribían de una manera diferente, pero tampoco era el asunto central. El asunto central era y es que esas personas pensaban diferente. Por eso escribían distinto. Y Alberto Caeiro, que es uno de los heterónimos de Fernando Pessoa, ahora que sea posible, incluso me voy a salir de la presentación para usar la pizarra en un momento dado y comentar algo acerca de los heterónimos. Heterónimos. Heteros, otro, nomos, nombres, otros nombres, otras personalidades. Y escribía Caeiro, el heterónimo de Fernando Pessoa, de varios que hubo. Lo esencial es saber ver, pero eso, tristes de nosotros que traemos el alma vestida, eso exige un estudio profundo, un aprendizaje de desaprender. Aprender y desaprender es parte de la experiencia humana continua, permanente. Siempre ha sucedido, siempre ha estado ahí esa experiencia. Lo que sucede es que no la hemos visualizado, no la hemos aprovechado. Tenemos que aprender que la importancia del olvido en la educación debe aprovecharse para aprender precisamente. Y entonces desaprender para no saber. Y sigue Alves. Caeiro nos muestra este camino que desafía el que nos enseñaron, el cual es aprender para saber. ¿Sí? Ese es el camino que oficial, obligatorio, institucional, formalizado y establecido en todas las áreas educativas. Pero aquí se plantea lo contrario. Y aquí estamos sugiriendo y hemos tomado unas palabras de esta profesora Luisa Fernanda Castaño Londoño, es sudamericana también, que ha escrito un texto, es crítica literaria, pero sirve para comprender las aportaciones comenta la reverenda María Jiménez, traemos el alma vestida, sí, traemos el alma vestida porque la han vestido otros, nosotros no nos hemos vestido de manera elegida. Y aquí aplica literalmente lo que sucede con nuestros hijos y nuestras hijas cuando son muy pequeños, que nosotros como padres y madres los vestimos como a nosotros nos gusta. Y eso sucede durante toda la infancia y una parte muy pequeña de la adolescencia. Cuando el niño o la niña pasa a ser adolescente, preadolescente, una de las cosas que va a exigir es vestirse como ella o él quiera. Y nosotros tenemos que someternos a esa realidad. Sí, el alma la traemos vestida, vestida por otros, por los sistemas, por las corrientes espirituales, ideológicas, políticas que nos han formado y que han contribuido a ser lo que somos. Y cuando nos damos cuenta de que el vestido no nos gusta y queremos cambiarlo, hay problemas, hay dificultades. Por eso esto de que Eliot planteaba que a veces se lleva la contra, ¿no? Y se camina en sentido contrario, tiene que ver con todo eso.
Gracias por la observación. Pero este aprendizaje de desaprender, dice Fernanda Castaño, nos lleva sin duda, y aquí ya viene una afirmación un poco más formal, pero más, no más teórica, pero sí muy efectiva, muy útil, nos lleva a un olvido activo selectivo. No es un olvido independiente, autónomo, azaroso, no, aquí es un olvido activo selectivo. Nuestra mente, y también los psicólogos han trabajado ese tema muy bien, selecciona con lo que quiere quedarse. Y los psicólogos y psicoanalistas incluso hablan de que el inconsciente trabaja más en eso y selecciona y toma lo que prefiere. Pero esta profesora dice que en ese proceso, en este aprendizaje, se suspende la significación, así como también la manera habitual de usar los sentidos. Aquí el asunto es mucho más grande. Se suspende la significación, pero también la manera habitual de usar los sentidos. No los vamos a usar de manera igual. Ahí dejamos esta referencia, ustedes la pueden buscar sin ningún problema y la van a encontrar. De hecho, ahora que concluyamos esta presentación, yo estoy con el compromiso de mandar la versión final con la bibliografía agregada, desglosada, y ahí estarán estas referencias que proponemos porque nos han parecido útiles. Sigue diciendo Alves y cita a Fernando Pessoa con su heterónimo Alberto Caeiro. Aquí lo tenemos a Pessoa, el poeta portugués. Intento despedirme de lo que aprendí. Intento olvidar el modo de recordar lo que me enseñaron. Y claro, la expresión poética de Pessoa y de Caeiro. Y raspar la tinta con que me pintaron los sentidos. Raspar la tinta con que me pintaron los sentidos. Como me vistieron el alma. Hay que quitar esa capa. ¿Capa? Capas. Son muchas capas las que están encima de nuestros sentidos. Y esas capas le han dado colores, texturas, matices, contrastes que no necesariamente corresponden con lo que uno es o debería ser, o lo que quiere ser, o lo que sueña ser, o lo que pudo ser, o lo que necesita ser. Aquí se puede ampliar todo esto. Y agrega Caeiro, desempacar mis verdaderas emociones, desenvolverme y ser yo. Alves agrega que Barthes se refirió al olvido como la fuerza de la fuerza viva. ¿Por qué? Porque él mismo, mostrando que el olvido es un proceso por el cual el cuerpo raspa de su piel las sedimentaciones operadas por el pasado. Esa tinta con que me pintaron los sentidos es la sedimentación, en plural, de muchas realidades, de muchas imposiciones operadas por el pasado. Muertas. De la misma forma, que aquí vienen las metáforas y la gran enseñanza de Rubén como observador de la naturaleza y particularmente de los árboles. No sé si acá el hermano que nos ayudó para recordar al alcaraván nos podrá ayudar para ver si el jequitibá, árbol que hay en Brasil, debe tener seguramente su equivalente en los demás países, pero el otro árbol no tiene problema. Y sobre ese vamos a ir ahora, que Alves también lo hace así. De la misma forma como el navegador, el marino, raspa la capa de mariscos que se ha pegado al casco de su barco. Y la tiene que raspar, y al hacer eso, dice Alves, raspada esa capa gruesa, porque es muy gruesa, son varias capas, hay que insistir, el barco rejuvenece. El barco se vuelve a ver otra vez limpio, se vuelve a ver otra vez nuevo. Y es ahí donde entra la comparación de Alves con los eucaliptos. Él los ha observado, los ha visualizado, los tiene bien definidos. Para aquellos que no observamos los árboles, que no sabemos los nombres, que vamos por las calles, que vamos por las veredas, que vamos por los rumbos de nuestras ciudades y nuestros pueblos, y no conocemos los nombres de los árboles, hay un gran problema. Las viejas generaciones, las generaciones pasadas, vaya que conocían y conocen esos nombres de los árboles y sus características, porque no es solo el nombre,
con sus características como aquí. Y dice Alves, me encantan los eucaliptos viejos, sus cortezas duras, rugosas, gruesas, oscuras, rachadas, bien fortalecidas. Repentinamente se sueltan y debajo de esas cortezas, surge un eucalipto rejuvenecido, con corteza verde, lisa. Sobre ella se desliza la mano con placer. Y ahí está un eucalipto para darnos cuenta de eso, un eucalipto rejuvenecido. Nosotros, los humanos, para renacer, tenemos que olvidar. Tenemos que abandonar la cáscara vieja para que aparezca la nueva. Las cáscaras vacías de las cigarras pegadas a los troncos de los árboles son un pasado subterráneo que debe ser abandonado para que el ser volador nazca. Las cigarras dejaron ahí esas cáscaras y ahora andan volando por otros territorios. Ese, dice Alves, es el camino de la educación. He querido poner acá en esta diapositiva, en esta pantalla, he querido poner acá precisamente el lugar donde apareció este texto. Esto fue en el periódico Folha, Hoja de Sao Paulo, del 17 de mayo de 2011, como en un texto periodístico que por supuesto él después modificó, él presenta precisamente eso. Olvidar para saber, es que ser, olvidar para saber. Y ahí está la página donde aparece ese texto. Ese es el camino de la educación. Por eso al momento ya de entrar a la tercera parte, bueno, a mí me gustaría incluso cerrar y preguntar al momento del diálogo que tengamos, ¿qué opiniones hay sobre esto del olvido, del desaprender? Hay muchísimo, muchísimo que decir. Y la teoría pedagógica también ya ha retomado este elemento como parte de los recursos, de las estrategias, de los componentes que la educación ha tenido siempre, pero que ahora se ha reconocido como tal. Ese es el camino de la educación. Entramos finalmente al tercer aspecto, que es el cuerpo y el juego en la labor pedagógica. Y aquí creo que es importante que nos regresemos a esta etapa de Alves, que fue una etapa de transición, fue una transición bastante cercana al tiempo en que él se estableció como uno de los iniciadores de la teología de la liberación o de las teologías de liberación en América Latina desde el campo protestante. Y él va a trabajar incluso desde la tesis doctoral de 1968. Desde allí van a aparecer notas pequeñas, anuncios de lo que sería la recuperación del cuerpo. En el caso del libro teológico que citamos, estos dos particularmente, la importancia del cuerpo. Aquí nos centraremos, por supuesto, en la experiencia del aprendizaje. Pero el cuerpo y el juego, los dos temas, ya aparecieron en su segunda obra, que es esta, Hijos del Mañana. En Hijos del Mañana, ¿sí?, es la traducción de Tomorrow's Child, que apareció en el año 1972, Hijos del Mañana apareció en el 76, y la traducción al portugués, que tiene un título verdaderamente formidable, ahí lo tenemos, La gestación del futuro. La gestación del futuro, que tardó muchos años en aparecer en su país. Desde ahí, Rubén Alves ya estaba hablando del cuerpo y del juego en la labor pedagógica. Porque, según nos explica nuestro amigo Antonio Vidal Núñez, Alves pertenece a una filiación filosófica que rompe con la concepción del ser humano establecida por la modernidad, marcada por el dualismo del cuerpo y del alma y con la supremacía de la conciencia. En Alves, la conciencia pierde su supremacía y se refugia en un lugar modesto, es decir, como parte del cuerpo. La conciencia forma parte del cuerpo. La conciencia, en términos psicológicos, pero también en términos fisiológicos y también en términos filosóficos, tiene que recuperar el lugar propio suyo, que es estar dentro del cuerpo.
forma parte de él. La conciencia y el cuerpo ya no son dos realidades distintas, con naturalezas propias. La ilustración del árbol de eucalipto nos recuerda el proceso del águila. Aquí ya no alcancé a ver, pero podemos recuperarlo para verlo. Para poder volver a comer sin dificultad, tiene que bregar para desaprenderse del pico viejo. Otra gran observación. Muchas gracias. En efecto. No, y podemos encontrar muchísimas otras similitudes, comparaciones. Puede haber muchísimas en relación con esa renovación de la vida, de la persona, de la existencia. Incluso podríamos entrar a otros modos de expresión, reinventarse, reconstruirse, deconstruirse, etcétera. Sí, hay muchísimas observaciones más. Entonces, la conciencia y el cuerpo ya no son dos realidades distintas, con naturalezas propias. Porque aquí está el problema que en teología se plantea con mucha preocupación acerca del dualismo, el dualismo cuerpo-alma. ¿Qué importa más para la salvación, el cuerpo o el alma? En fin, no, aquí el problema está entre la distinción que no existe en realidad entre conciencia y cuerpo, no. En su reflexión, el dualismo es disuelto en parte. Y aquí hay que ver, y creo que en la pastoral de la educación que ustedes trabajan, que están desarrollando allá en Venezuela, es muy importante que estas distinciones se superen, que estas distinciones tengan el lugar que corresponde y que se supere este dualismo que a veces es muy pernicioso en la fe, en la reflexión y en la práctica, y aquí especialmente en el tema de la educación. El cuerpo es fundamental. Todo empieza con el cuerpo, dice Alves en algún momento de su reflexión. Y de hecho Alves fue precursor de la introducción de la corporalidad en la reflexión teológica. No fue el único, pero fue uno de los precursores de esa realidad. En lo personal, debo decirles que hace algunos años, cuando se trabajó la tesis de maestría sobre Rubén, justamente hicimos esto que se menciona acá. Desde la tesis doctoral, pero más aún en Hijos del Mañana, que ya mencionamos, Alves señala al cuerpo como la realidad humana máxima. El cuerpo es el lugar donde acontece la experiencia y desde donde deben pensarse y sobre todo imaginarse todas las cosas, incluyendo la educación. ¿Sí? Por eso es la importancia del cuerpo en la experiencia del aprendizaje. Y les decía ayer, lo tengo aquí a la mano y lo voy a traer para que lo podamos comentar. Sí, aquí lo tengo a la mano. Esta referencia de un autor que ya mencionaba, cómo hace el resumen sobre esta parte de la corporalidad en la educación. Hace algunos años, y por eso he puesto esta portada del libro acá en la pantalla para que ustedes sepan de esta obra colectiva que se publicó acá en México en la Universidad Nacional. Estos amigos que aparecen ahí como coordinadores de esta obra me pidieron directamente, Carlos Mondragón en particular, me pidió que hiciera alguna aportación sobre el tema para esta obra que se llama Cuerpo y Protestantismo, perspectivas heterodoxas en América Latina. Es que no pueden ser sino heterodoxas, o sea, no pueden ser ortodoxas. Toda referencia al cuerpo en la fe, en la educación, en la literatura, en la cultura, la centralidad de lo corporal en todas estas áreas y muchas más, no puede ser sino heterodoxa, porque dado que hemos sido formados en Occidente para pensar de manera dualista, el cuerpo ha sido bastante excluido y aproveché la oportunidad, porque así fue el diálogo con este editor, coordinador, Mondragón, aproveché la oportunidad para incorporar en este libro, que también les podemos compartir sin ningún problema, eh, una sección de la tesis de maestría sobre Alves, precisamente donde se habla del cuerpo y donde se desarrollan unas líneas amplias, creativas, muy enriquecedoras sobre lo que representa el cuerpo. Y Vidal Núñez agrega, y estudia en estas páginas largas que escribe, la imaginación, el juego y el placer serán vistos como los componentes esenciales en la búsqueda de situaciones que representan, claro que sí, experiencias de felicidad.
experiencias de felicidad. En esa búsqueda de situaciones que representen experiencias de felicidad. Y progresivamente, Alves desarrollaría intuiciones relacionadas directamente con la educación, que es nuestro tema, en las que el cuerpo y el juego tienen un lugar sumamente destacado. Ya desde Hijos del Mañana, Rubén hablaba, y la traducción a veces ha sido complicada, y la traducción en español ha tenido que poner las palabras entre paréntesis originalmente usadas en inglés, para hablar, por ejemplo, del aspecto, y ahí se tradujo mal, porque dice el aspecto deportivo de la imaginación, cuando deportivo no se refiere al deporte, cuando usa Alves la palabra, sino en el sentido del juego. Sería más bien la parte juguetona de la imaginación, juguetona, como la imaginación todavía influida por el juego produce esa situación. Y ya que estamos hablando de juego y con hermanos y amigos y amigas venezolanos, es imposible dejar de hablar del béisbol y de lo que está pasando ahora con este jugador japonés en las ligas mayores. Yo creo que aquí los presentes están completamente bien informados de lo que está pasando con esta persona allá en las ligas mayores. Justamente, cómo ha venido a darle este hombre, es lanzador, pero ahora está en el plan de bateador, ¿no? Designado, y cómo está produciendo alegría y felicidad en ese ámbito deportivo. Precisamente por eso, porque el sujeto de la educación es el cuerpo, porque en él está la vida. Es el cuerpo que quiere aprender para poder vivir. El cuerpo es el que quiere aprender. Y el cuerpo tiene que pasar por esos filtros formativos, institucionales, represivos, autoritarios, otros más libres y demás, porque siempre está aprendiendo el cuerpo. Y el cuerpo es el que da las órdenes. La inteligencia es un instrumento del cuerpo, no está separado del cuerpo, cuya función es ayudarlo a vivir y a sobrevivir y a salir de tragedias y a salir de circunstancias negativas, opuestas, terribles, guerras, en fin, todo. La inteligencia está ayudando, está formando parte del cuerpo y lo ayuda a vivir y a sobrevivir. Y por supuesto, siempre en la búsqueda de la felicidad. Cuando se habla del placer, ciertamente es una problemática también, y se criticó mucho a Rubén en su tiempo, y hay personas que lo han criticado al respecto. No, lo que Rubén propone es el hedonismo absoluto, la anarquía educativa, la anarquía religiosa, la anarquía cultural. Eso es lo que propone Rubén. ¿Sí? Eso es lo que propone. Propone que todo sea anárquico, con tal de encontrar la felicidad. Nietzsche, que fue una persona muy influyente también en Rubén, Alves tenía una edición que conoció en Estados Unidos, una gran antología del pensamiento de Nietzsche. Nunca la soltó, nunca la dejó, lo acompañó hasta el fin de sus días, desde sus años de estudiante allá en Estados Unidos. Conoció esa antología, yo la busqué intensamente hasta dar con ella en internet. Y Nietzsche decía que la inteligencia era la herramienta y el juego del cuerpo. Y aquí ya van a aparecer estos dos conceptos que Alves va a desarrollar muy ampliamente. En eso se resume el programa educacional del cuerpo, en aprender herramientas y en aprender juegos. Por eso ahora ya inmediatamente vamos a entrar a ese punto donde se habla de la caja de herramientas y la caja de juegos. Las herramientas, explica Alves, son conocimientos que nos permiten resolver los problemas vitales del día a día. La gran definición de herramienta, la quiero recordar, es muy simple, muy clara. Las herramientas son extensiones del cuerpo humano para realizar cosas que el cuerpo no puede hacer. ¿Sí? Por ejemplo, esas grandes máquinas que ahora se usan para la construcción, pues el cuerpo humano no puede hacer eso. Tiene que haber extensiones del cuerpo, palancas, y hay máquinas especiales para hacer cosas tan grandes como son las que produce la construcción. Eso es la herramienta como definición básica. Los juegos, a su vez, son todas aquellas cosas que no tienen ninguna utilidad como herramientas, porque dan placer y alegría al alma.
Alves se confesaba devoto absoluto de los rompecabezas, quebracabezas en portugués. En esas dos palabras, herramientas y juegos, dice, está el resumen de la educación. Herramientas y juegos no son jaulas, son alas. Aquí para ese motivo he puesto este libro del propio Rubem que se publicó en Portugal, cuando ya fue conocido allá y viajó. A él le pareció necesario y muy útil hacer esta antología de textos suyos con el tema al que ya hemos entrado ahora, y el texto, Jaulas y Alas. Este librito en portugués es Jaulas o Alas, y el texto corto es Jaulas y Alas. Son alas, ambas cosas, herramientas y juegos son alas. Las herramientas me permiten volar por los caminos del mundo y las voy a usar toda la vida para moverme, para hacer las cosas necesarias, cotidianas, prácticas, laborales, en el trabajo, en la oficina, en el campo. Los juegos, por su parte, me permiten volar por los caminos del alma, porque son absolutamente inútiles. Quien está aprendiendo herramientas y juegos está aprendiendo libertad y no se hace violento, no practica la violencia, se concentra, disfruta lo que representa saber usar una herramienta, un bolígrafo, un vehículo de transporte. Ahí está la herramienta, ¿sí? Está alegre y esa persona ve crecer las alas que lo mueven, que lo transportan. Así, todo profesor, al enseñar, tendría que preguntarse, una pregunta íntima, subjetiva del profesor o profesora. ¿Eso que voy a enseñar es una herramienta o es un juego? Porque si no fuera ninguna de las dos cosas, dice Alves, es mejor dejarlo de lado. Aquí tenemos a Alves y tendré que pedir que, si es posible, ahora mismo alguien me diga cómo se llama este juego en Venezuela. El columpio, le llamamos acá en México. Columpio, columpiarse. Necesito saber cómo le dicen en Venezuela. El columpio, aquí tiene. ¿Igual? ¿Exactamente igual? Bueno, muy bien. Perfecto. Pues aquí está Alves en sus buenos 70 y tantos años columpiándose. Habrá quien diga, ¿qué está haciendo ese señor ahí, ese anciano? ¿Qué está haciendo? Que le deje el lugar a los niños que son los que disfrutan de verdad ese juego. ¿Perdón? ¿Son los que disfrutan de verdad ese juego? Es que la memoria del cuerpo no se pierde. El cuerpo disfrutó en los 4, en los 6, en los 8 años ese juego y lo seguirá disfrutando toda la vida. Y ahí está Alves. Y Alves no lo hacía para provocar. Alves recordaba su niñez, sí, por supuesto, pero incluso como persona mayor, también disfrutaba otra vez de ese juego. A mí me encanta ver cuando hay juegos entre generaciones diferentes. Acá en México hay diferentes y en Venezuela se los debe haber también. Juegos en donde conviven ancianos, adultos, niños, niñas, al mismo tiempo y la comunidad jugando, la familia jugando completa. Y como adultos, niños y demás disfrutamos al mismo tiempo esa experiencia del juego. Para Alves, por lo tanto, y aquí llegamos al punto de esta obra también fundamental suya, lo crucial es la educación de los sentidos. Los 5 sentidos tienen que ser educados, los 5. La educación tiene que apuntar hacia todos. Cada vez que yo toco el tema de los 5 sentidos, no solamente para la parte educativa, como lo estamos haciendo ahora, sino para la parte teológica, la parte litúrgica, la parte intelectual y demás aspectos, a mí siempre me llama la atención y en las ocasiones en que lo hago, siempre llegamos al punto en que el sentido más abandonado, particularmente en la liturgia, pero veremos qué tanto también en la educación, muy probablemente sea el sentido del olfato. ¿Qué pasa con el olfato?
El sentido de la vista usándose todo el tiempo, el sentido del oído tal vez hipertrofiado por escuchar a los profesores, el sentido del tacto en muchas actividades físicas, en fin, todos los cinco sentidos trabajando, funcionando y todo. Pero ¿qué pasa con el olfato? Y decía Alves, todavía voy a crear una escuela en donde los niños y niñas aprendan sobre los cinco sentidos y los desarrollen. No una escuela regular donde ellos aprendan y sean embotados. Porque así como hay una hipertrofia de algunos de los sentidos en la educación y en muchos aspectos más, hay hipertrofia de algunos de esos sentidos también en la parte educativa. Acá en México hace muchos años se ha insistido en la educación que tiene que ver con las artes visuales, una educación artística. Y así se le han puesto literalmente acá las autoridades educativas, educación artística, educar la vista para comprender el arte, educar el oído para comprender la música, educar el tacto a través de la educación física y el deporte, educar todos los cinco sentidos para que al bombardearlos, digamos así, ellos puedan sentir y experimentar y hacer una educación más integral. La idea de Alves va un tanto por ese rumbo, pero no exactamente. Para Alves, nuestros sentidos en estado natural son brutos, están en estado bruto, son inmediatistas, ¿sí? Y es preciso despertarlos para una belleza oculta. Esta va a ser la vía que Alves encontró y desarrolló precisamente para, no solo para la comprensión del arte, porque cuando yo recuerdo en mis años de educación secundaria, tuvimos un profesor de educación musical muy capaz, muy certero en muchas de las cosas que nos enseñó. Pero primero nos ponía la obra musical, los fragmentos de las obras musicales, y después venía la apreciación musical. Obviamente no podíamos aportar mucho en eso, pero podíamos aprender, recordar las obras. A mí me quedó muy grabado y se los voy a mencionar así, tal como recuerdo esa parte formativa en la búsqueda de que el sentido del oído se desarrollara. A mí se me quedó grabado para siempre el momento en que nuestro profesor de música, el profesor Pichardo, nos habló de la música clásica culta electrónica y nos mencionó a un compositor, Karl Heinz Stockhausen. Nos puso una cosa brevísima, muy pequeña, de Karl Heinz Stockhausen. Pero insisto, eso era para pensar en la apreciación. Lo que Alves buscaba no era solamente que el oído pueda distinguir esto es Beethoven, aquello es Mozart, no solo eso, sino también distinguir cómo el oído es una vía y cada uno de los sentidos es una vía para que el oído pueda desarrollarse con la mayor capacidad posible, con el mayor número de potencialidades. Y es aquí donde él, en la caja de herramientas, que es el texto, explica que el cuerpo carga dos cajas. En la mano derecha, de destreza y de trabajo. Esto es obviamente una metáfora. No tiene por qué apuntar hacia que las personas zurdas manejen esto así, no, él lo maneja de esa manera simbólica. En la derecha va una caja de herramientas. En la izquierda, que es la mano del corazón, simbólicamente, lleva una caja de juegos. Ya lo dijimos hace un momento, las herramientas son extensiones del cuerpo para hacer cosas que el cuerpo no puede hacer. Se extiende el hecho de cargar, por ejemplo, los montacargas, pues cargan pesos tremendos, enormes. Los animales no necesitan herramientas porque sus cuerpos son ya herramientas. Ellas les dan aquello que necesitan para sobrevivir. Una gran diferencia con ellos. Pero hay otra caja, la de la mano izquierda, la mano del corazón, que está llena de cosas que no sirven para nada, que son inútiles. En esa caja, dice Alves, están los libros de poesía. Ahí hemos puesto un libro de poesía de una de las grandes influencias también de Rubén. Y ayer que nos decían, ¿qué mujeres? Sí, claro, mujeres. En este caso, Cecilia Meireles. Cecilia Meireles, una de las grandes poetas brasileñas. Posteriormente a ella ha habido otras influencias poéticas femeninas en Alves, como el caso de Adelia Prado. Adelia Prado sigue viva, sigue produciendo, sigue haciendo una poesía verdaderamente
magnífica. Poesía espiritual, poesía lúdica, poesía intimista, en fin, grandes poetas brasileñas. Él menciona los libros de poesía. Está La Balsiña de Chico Buarque, esta canción de Chico Buarque. Ahí está Chico Buarque, que también ya en una edad mayor en estos tiempos. Un olor de jazmín en la naturaleza. ¿Para qué sirve el olor del jazmín? Claro, para producir perfume, sí, pero si no se produce el perfume, ahí está el olor de jazmín al cual podemos acercar. Un cuadro de Monet. Hemos puesto también el clásico cuadro más famoso de Monet, el que le dio nombre a la escuela impresionista, impresión. Cosas inútiles, la risa de un niño, una sonata de Mozart. ¿Para qué sirve una sonata de Mozart? No sirve para nada. La risa de un niño expresa la alegría, sí, pero no sirve para nada. Una bolsa de canicas. Son cosas inútiles. Pero son esas cosas justo las que nos hacen sonreír. ¿Y no es para eso que se educa? ¿Para que nuestros hijos sepan sonreír? ¿Cómo regresan nuestros hijos e hijas del primer día del nivel preescolar? Seguramente en Venezuela sucede la gran tragedia del primer día de preescolar. Los niños y niñas tienen que ser dejados en el preescolar y son entregados a las educadoras y maestras, ¿dónde? Por la ventana de los salones, ¿cierto? Porque los niños y las niñas no se quieren quedar. Con unos 4 o 5 días, un par de semanas, la situación se invierte y los niños ya están muy contentos en el preescolar. Pero al principio no quieren ser desarraigados, extraídos, llevados para estar en ese lugar. Claro, se encuentran con otros niños y niñas que sienten algo muy parecido. Las herramientas, dice Alves, no nos dan razones para vivir. Las herramientas solo sirven como llaves para abrir la caja de juegos. Y aquí me ha parecido importante poner la palabra portuguesa que se traduce como juegos. Ya estamos en el texto de la caja de juegos. Brinquedos, brinquedos, brinquedos. En portugués, brincar es jugar. Y en español, cada que jugamos, brincamos. Entonces ahí hay una relación entre los idiomas, ¿verdad? Brincar es jugar. Sí, por supuesto. Cualquier juego proporciona placer. No conduce a nada. Quien está jugando ya llegó. Siente que está donde debe estar y no le exige más al juego porque está sintiendo cada vez que lo practica, vuelve a experimentar el placer. Y entonces Alves suelta el golpe. Compare usted la intensidad de los juegos jugando con su sufrimiento al hacer fichas de lectura. Fichas de lectura, reportes de lectura. A ver, le dejamos un cuento de algún autor venezolano que ustedes nos van a decir ahora, algún autor venezolano. Yo recuerdo un par de ellos. Rómulo Gallegos, recuerdo a Miguel Otero, ¿no? Y ustedes tienen sus grandes autores y grandes poetas sobre todo. Larga vida a la poesía venezolana, de verdad. Qué poesía la de Venezuela. Haga usted un reporte de un poema de este autor venezolano extraordinario, Eugenio Montejo. Eugenio Montejo. Lea usted este poema de 20 y tantos versos y haga un reporte de lectura. No diga si le gustó, porque inmediatamente queremos que de la noche a la mañana un niño o niña lector de un poema tan importante como alguno de Eugenio Montejo o de los grandes poetas del siglo XIX en Venezuela, que de la noche a la mañana el niño sea crítico literario. Primero diga usted si le gustó. ¿Y por qué le gustó? ¿Y qué palabras no entendió? ¿Y qué palabras que incluso no entendió le gustaron? Para que después vayamos a ver qué significa. No, 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 no. Usted haga un reporte de lectura. ¿Qué significa el poema? ¿De qué escuela es? ¿A qué pertenece? ¿Qué corriente es? ¿Cuándo nació el poeta? Y entonces, por eso la advertencia y la sorpresa de Alves. Compare la intensidad de los niños jugando
con su sufrimiento al hacer fichas de lectura. Para hacer una ficha de lectura, y sobre todo ahora en los tiempos de Internet, el niño o la niña busca en Google y le pone comentarios sobre el poema Sobre la Tierra de Eugenio Montejo. La terredad de Montejo, uno de los grandes temas de este poeta venezolano. La terredad. ¿Qué es la terredad para Eugenio Montejo? Lo ponemos en Google, lo ponemos en la inteligencia artificial y de inmediato tenemos la respuesta. ¿Le gustó el poema? No lo sabemos. ¿No le gustó? Tampoco lo sabemos. Y la propuesta pedagógica de Alves llega al punto de decir, ahora que estamos tomando el ejemplo de Eugenio Montejo, lo mismo podríamos decir de Rafael Cadenas, de Juan Calzadilla, para mencionar algunos poetas venezolanos. ¿Qué efecto produjo este poema en tu cuerpo? En tu cuerpo. ¿Sentiste que se te erizaba la piel? ¿Recordaste las imágenes de las que habla el poema? ¿Qué hizo el poema en tu cuerpo? El cuento, el relato, la historia, la lectura escogida, el texto bíblico. ¿Qué hizo en tu cuerpo? ¿Te causó sorpresa, miedo, alegría? ¿Qué causó en tu cuerpo? A fin de cuentas, aquí se quedó en portugués, a fin de cuentas, ¿para qué sirven las fichas de lectura? Para dar fe de que se hizo la lectura, pero cuando hoy sabemos que los niños y las niñas no leen lo pedido, lo solicitado y se van directamente al buscador, hay un recurso que Alves va a proponer para superar eso y que ustedes lo han practicado seguramente muchísimo. ¿Son útiles las fichas de lectura? Sí, para acreditar que ya se leyó o no se leyó el texto. ¿Dan placer? ¿Quién sabe? Parece que no. ¿Los libros pueden ser juegos o juguetes? Cuando se ofrecen libros de la llamada literatura infantil en la más temprana infancia, digamos 3 años, el libro efectivamente es un juguete. Está lleno de colores, de ilustraciones, de detalles. Cuando se abren esos libros que levantan la ilustración así físicamente y está viva el castillo de un rey. Se abre el álbum, el libro, y se levanta el castillo así físicamente. Está ahí el castillo en el libro. El libro es un juguete. Pero pasa el tiempo y el libro deja de ser un juguete. Y yo preguntaría, siguiendo las ideas albesianas, ¿en qué momento de la educación básica el libro dejó de ser un juguete para nuestros niños? Y yo le pregunto aquí a estos docentes y hombres y mujeres presentes, ¿en qué momento dejó de ser un juguete y por lo tanto el libro pierde atractivo para los estudiantes? Hay una obra por ahí, es un relato hecho a propósito. Un niño cuenta en su relato por qué odia los libros. Y Alves mismo cuenta que en Estados Unidos sucedió que un niño que no tenía forma de aprobar tareas y de sacar tareas bien, cuando le dejan un texto libre, llega muy feliz a su casa y le dice a su papá, papá, me saqué un 10 o la máxima calificación me saqué porque mi texto le encantó al maestro y dijo que estaba muy bien hecho. ¿Y cómo se llama tu texto? ¿Por qué odio la escuela? ¿Por qué odio la escuela? Y allí el niño, para decir eso, allí sí se expresó con toda sinceridad, crudeza y de manera directa. Y explicó por qué odiaba a la escuela. Y eso impactó a su profesor, por supuesto. Y por fin sacó la más alta calificación. Ese es el resumen de mi filosofía de la educación, dice Alves. Resta preguntar, ¿los saberes que se enseñan en nuestras escuelas son herramientas? ¿Toman los alumnos más competentes para ejecutar las tareas prácticas de lo cotidiano? Toman, es decir, atrapan a los alumnos más competentes. Y ellos, los alumnos, aprenden a ver los objetos del mundo
como si fuesen juegos o juguetes? Por eso yo hacía la pregunta. ¿En qué momento el niño deja de ver al libro como un juguete? O al instrumento pedagógico, o a los recursos, o a todas esas cosas que se utilizan en la educación, los lápices de colores, las hojas de papel, las posibilidades para las manualidades, para hacer cosas, para fabricar objetos, para construir cosas sencillas de papel, la papiroflexia. ¿En qué momento viene el desapego, la distancia hacia aquellos objetos que producen placer, como en el preescolar, cuando los niños llegan al aula y hay una bodega de juguetes que los niños guardan cada día y a la cual van corriendo para sacarlos y seguir disfrutando? ¿Tienen más alegría cuando ven esos objetos del mundo? Y aquí hace una conclusión verdaderamente impactante. Lamentablemente no hay evaluaciones de opción múltiple para medir la alegría. Todos los aquí presentes, hombres y mujeres, saben que ya hay evaluaciones de la felicidad en el mundo. Invariablemente, cada 6 meses, cada año, salen las noticias por todas partes. Finlandia es el país más feliz del mundo. O X país es el más feliz del mundo. Ya se hacen esas evaluaciones, pero en pedagogía se hacen. ¿Se mide la alegría de las personas? No lo sé. Entonces, esa situación, esas realidades que enfrentamos, que vivimos, que nos han pegado, que nos han dolido, que han llegado a lo más hondo de nuestro ser, pues están ahí y de alguna manera representan, yo lo sé, creo que es una posibilidad que ahora podríamos utilizar para concluir, representan desafíos que nosotros tendríamos que ir trabajando progresivamente para que eso suceda, para que eso transcurra, para que eso pueda ser un área de oportunidad que nos permita desarrollar todas estas cosas. Me estoy regresando acá porque no habíamos visto esta pantalla. Está ahora pequeña, voy a tratar de ampliarla para que la veamos completa, porque era de los pendientes que tenemos acá. Claro, en esa imagen anterior aparece San Agustín, porque para Alves, San Agustín fue una referencia no solamente teológica, sino una referencia también para la parte educativa, por la forma en que San Agustín hablaba del acto de la fruición. La fruición. La fruición, decía San Agustín, es aquella posibilidad que tenemos al estar en el mundo de disfrutar cosas, no solamente de aprender, de crecer, de comprender, sino de disfrutar cosas. Por eso está San Agustín en esa pantalla. Y llegando aquí a esta otra, Alves recordaba que el inglés y el alemán tienen una felicidad, tienen algo que no tienen otros idiomas por comparación simplemente, y que cuentan con una única palabra para referirse al juego y al arte. En inglés es play, en alemán spielen. Arte y juego son la misma cosa, explica Rubén. Actividades inútiles que dan placer y alegría. La poesía, la música, la pintura, escultura, danza, teatro, gastronomía, son todos los juegos que inventamos para que el cuerpo encuentre la felicidad. El cuerpo está obsesionado con ser feliz, con tener placer, con estar satisfecho, con comer todos los días, pero no comer por comer, comer también disfrutando los sabores, aunque sea en breves momentos de distracción, dice sarcásticamente este gran escritor brasileño, Guimarães Rosa. Entonces, con esa visión, prácticamente estamos llegando aquí al final, creo que para poder tener el diálogo último. Este es el resumen de mi filosofía, ya lo ha dicho, y pues llegamos a la conclusión, al cierre, para que podamos llegar a la manera de ver que en el momento en que estamos
abordando estos planteamientos de Alves. Los saberes que se enseñan en nuestras escuelas son herramientas. ¿Cómo se puede evaluar la alegría en nuestro medio pedagógico, en el ambiente educativo en el cual estamos? Yo quiero entonces finalizar para agradecer todo este tiempo, todo este espacio, toda esta posibilidad que hemos tenido de dialogar, y pues dejo el tiempo para que cerremos con la interacción y el intercambio que los organizadores han propuesto. Muchas gracias. Bueno, nuestro agradecimiento para usted, maestro Leopoldo. Reciba verdaderamente nuestro agradecimiento y el sentirnos complacidos por estos 3 días de reflexión. Y hoy ha sido un día sobre todo desafiante, ¿no? Porque por aquí ha habido muchas risas. Usted no las ha escuchado porque el audio estaba apagado, ¿no? Pero esa Ya. risa es cuando uno reflexiona con su realidad, ¿no? Cuando uno se da cuenta de que lo que se está diciendo es tan cierto, ¿no? Que muchas veces es imposible. Así que pues muchas gracias por esta tercera conferencia y por todo este ciclo. No sé si tenemos alguna pregunta, si tenemos algún comentario, tengo arena. Antes dígame una cosa, por favor. ¿En qué momento hubo esas risas particularmente? Cuando se hablaba de los niños, ¿De los qué? se dejan el preescolar a los niños, Cuando el columpio. cuando el columpio, Ya, ¿no? ya. Del cuerpo, ¿no? Es un tipo de cosas que son realmente de esta manera, ¿no? Y que surge cómico, ¿no? El poder pensarse en esas escenas que son parte de nuestro día a día. Yo recuperaría la pregunta que hice. Si alguien, algún docente, alguna docente, me puede responder, aunque sea con una intuición general de su experiencia, cuándo los niños y niñas dejan de ver a los libros como juguetes. Cuando los dejan de ver, ¿Cuál es la pregunta, profe? ¿Que puede repetirlo? cuando los niños dejan de ver el libro como juguete. Sí. ¿Cuándo dejamos de ver el libro como juguete? Vamos a escuchar a el buen pastor Guarenas. Tenemos aquí la mano levantada. ¿Le escuchamos? Un saludo para todos y me hizo pensar en los niños y concretamente en mis nietos que anhelan y desean y disfrutan los cuentos infantiles. Y a mí me pasaba lo mismo. Pero al entrar a la escuela, sobre todo a partir de primaria y bachillerato, los libros se convierten en un ladrillo muy pesado y dejan de ser agradables, interesantes y recreativos. Muy bien, muchas gracias. Definitivamente, dice nuestra hermana Edith, acá en México, cuando llega la obligación, cuando aparece el tema, la práctica de la obligación. Sí, claro. Sí, cuando llega la obligación en la vida escolar, sí. Muchas gracias por las aportaciones. María. Enciendan el micrófono ahí Y es que María tiene abierto dos. en el dispositivo del buen pastor. Ajá, te escuchamos. Quisiera agradecer al hermano Leopoldo porque me ha hecho reír, porque me ha traído momentos muy felices a mis recuerdos de mi infancia, de mis momentos de
estudiante de primaria, luego bachillerato, y bueno, en la universidad y el mismo seminario. Pero también me hizo reír al recordar una experiencia de hace unas pocas semanas atrás, de un aprendizaje que tuvimos de un niño más o menos de 10 años, nieto de una gran amiga, quien le dijo: tú no sabes nada de la vida, porque tú no sabes nadar ni sabes montar bicicleta. Entonces, qué importante escuchar a nuestros niños, a nuestras niñas, cuando nos enseñan cosas tan sencillas, pero tan profundas, que nos permiten encontrar la felicidad de la vida. Yo creo que estas conferencias tenemos que volverlas a escuchar y ver las imágenes y jugar, aprender a jugar. Así que gracias nuevamente, Manuel Leopoldo, y no olviden, por favor, enviar los materiales de los cuales le solicité la vez pasada y usted dijo que era posible enviarlos, tanto de Rubén Alves como también de Pablo Freire. Gracias. No, gracias a usted, porque justamente ese tipo de experiencias, o sea, escuchar que un niño o niña nos diga al adulto experimentado y conocedor que no sabe nada de la vida, porque no disfruta de eso en particular que está disfrutando él o ella, es una enorme lección de vida. Al principio uno se siente ofendido, el típico adulto que se ofende, ¿sí? Se molesta, pero en esta idea alvesiana de cuál es el lugar del juego en la educación, es una situación muy, muy importante, muy notable, sí, de verdad. Muchas gracias. Gracias, María. Y aquí tenemos a otra María, a la profe María. María Alejandra tiene también un comentario que nos va a compartir. Muchas gracias, profesor Leopoldo. De verdad, para nosotros, en la parte como especialista de lectura y escritura del colegio, me he sentido que venimos en buen pie. Desde el año anterior que se inició un plan de lectura integral, desde primer grado hasta sexto, y hemos visto que a través del juego, como juegos para promover la lectura, tuvimos muchos beneficios, se avanzó mucho en la parte de lectura para que no fuera tedioso para ellos. Y para esto implementamos diferentes juegos de lenguajes, así lo llamamos, que eran los niños, nos traían diferentes chistes, trabalenguas, retahílas, y ellos desde primer grado hasta sexto, todos querían participar y todos querían promover y todos se lo aprendían de memoria. Y de verdad que fue muy bello. También hicimos en el colegio un recorrido de poesías de autores latinoamericanos, donde todos de verdad que nos conmovieron. Se ha cortado la... Ahora sí. Sí, sí. Tuvimos también un recorrido de poesías en los diferentes grados, las diferentes etapas, donde ellos se motivaron a aprender diferentes poemas de autores latinoamericanos, venezolanos, y de verdad que fue muy fructífera ver el avance en la lectura por minuto, que es una de las estrategias que utilizamos para el desarrollo de la lectura en las aulas de nuestro colegio americano. Gracias, profesor. Sí, muchas gracias por la observación y la experiencia. Yo les quiero sugerir, porque es muy probable que ya lo utilicen, pero pero yo de todas maneras, porque les quiero compartir, y es algo que también voy a agregar en la parte de recursos que vamos a enviarles. Yo les quiero decir una cosa. Tuve la experiencia verdaderamente maravillosa de haber colaborado directamente en el Ministerio de Educación Pública en la selección de textos para los libros de lecturas de primero a sexto grado de educación primaria. Ahora que ha cambiado el material, ya no están disponibles, pero sí se pueden leer, se pueden compartir, se pueden ver en internet completos esos libros en los cuales tuvimos la
la dicha de participar en la selección. Lo que les quiero mencionar son los palíndromos. Palíndromos. ¿Sí? Los palíndromos son aquellas palabras que se leen de la misma manera de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Los palíndromos. Ya va, Tuvimos profe, un una... segundito que no le escuchamos. Que hubo ¿Ya me un escuchan ahora? corte aquí. ¿Ya me escuchan ahora? ¿Ya se escucha? ¿Nos escucha bien? Sí, yo escucho, pero no sé si ustedes a mí. En Guarena sí estamos escuchando perfectamente. Allá en Caracas se escucha. De cualquier manera, estoy poniendo ahora la pizarra para que ahora que aparezca poder, aquí se escucha fuerte y claro. Muchas Ya gracias. va, profe, todavía no estamos. Hubo como una caída técnica, pero ya solucionamos. Ya bien. ¿Y nos escucha ahora? Yo los escucho, pero no sé si ustedes a mí. Y ahora sí lo escuchamos. De Sí, todas formas, la, voy la, a poner, la que usted participó. he puesto ahora en la pizarra esto de lo que estaba hablando, que son los palíndromos. Palíndromos, palabras que se leen igual de izquierda a derecha y viceversa. Palabras y frases, porque no solamente son palabras, se pueden hacer poemas, se pueden hacer relatos, se pueden hacer largas construcciones de palabras y frases que se leen igual de izquierda a derecha y viceversa. Esos son los palíndromos. Les decía que tuvimos la dicha, la oportunidad de colaborar acá en México en la selección de lecturas para libros de educación básica y precisamente se incorporaron varios de estos palíndromos. Tal como se mencionaba, yo también me comprometo a compartirles estos libros de lecturas particularmente para que ustedes los conozcan y vean el tipo de trabajo que se pudo hacer en la parte de lecturas seleccionadas. Lo voy a compartir con ustedes también, lo voy a agregar al paquete de referencias. No sé si mientras hay alguien más que nos quiera comentar algo. Más. Bueno, en lo particular me parece también que es todo un desafío, ¿no? Y realmente es muy inspiradora esta propuesta que nos hace Alves sobre el cuerpo, ¿no? En la tradición cristiana, sobre todo, ¿no? Protestante, muchas veces se nos ha enseñado a tener incluso miedo del cuerpo, ¿no? Es decir, a sentir. Y eso, es decir, con esta propuesta nos dice, no, no debe ser así, es decir, el cuerpo también es parte de la conciencia, es parte del alma, no todo, no es una integralidad. Y pues ese cuerpo también tiene memoria y tiene anhelo, ¿no? Tiene deseo. Y pues eso es sumamente, bueno, transgresor. Y saber que, bueno, ya hace unos cuantos años alguien ya hablaba de esto, es decir, como de una manera también tan profética y tan anticipada, ¿no? A, a su tiempo. Eso por una parte, y también pensar en que
que el cuerpo no solamente puede ser estimulado a través del juego, ¿no? Porque pensamos muchas veces, bueno, ¿cómo activar el cuerpo? Pensamos, bueno, los profesores de educación física, ¿no? Ese es el trabajo de los profesores de educación física, o hay un área o un momento en el que trabajamos eso, ¿no? Pero cómo trabajarlo desde cada área, desde cada momento, y no solamente pensar en el juego como el estímulo del cuerpo, ese juego dinámica, ¿no? Me refiero a ese juego que conocemos sino que también el cuerpo es estimulado, por ejemplo, a través de la música, ¿no? Como usted nos mencionaba, a través del olor, ¿no? Y poder poner los cinco sentidos al cerebro. Porque sabemos también que en nuestras aulas hay estudiantes que tienen diferentes formas de aprender, ¿no? Que están desarrollados más algunos sentidos que otros, ¿no? Entonces, si todo el tiempo tenemos actividades visuales, entonces el que es auditivo pierde mucho o no se interesa o se aísla Entonces, esta enseñanza del cuerpo de la integralidad es sumamente útil, muy importante, y pues verlo aquí en Alves me parece sumamente significativo e importante, ¿no? Este aporte para la pedagogía de hoy. Muy bien, yo ahora estoy aprovechando para compartirles esto de lo que les hablaba, el trabajo que pudimos hacer directamente acá en el ministerio para la selección de lecturas de español, primer grado, de primaria, lengua materna, y cómo fuimos incorporando algunas de estas lecturas que se escogieron, todavía muy en el formato de épocas no pasadas, pero sí tratar de actualizar con muchos de los elementos que nuevos, ¿no? Sobre todo en la parte de la ilustración, como es primer año, la carga fuerte del libro está en lo visual, en la ilustración. Aquí hay un par de poemas de Lope de Vega, Francisco Hernández, poeta mexicano, y el manejo de los colores y la variedad. Aquí está esta ronda infantil clásica que se conoce en todo el mundo de habla hispana, Doña Blanca. Pero yo quiero llegar precisamente mi cara para la parte de la identidad personal, relatos de la tradición maya acá en México, pero quiero llegar justamente a lo que les hablaba los palíndromos. Esta es una canción infantil y en un momento va a aparecer, este es el colibrí, un texto anónimo. Voy a pasarles en el chat mismo, voy a poner directamente para que nos hagan el favor de compartir con el resto de las personas el enlace para que ustedes puedan conocer directamente, puedan entrar a ver cómo se trabajó este material. Son 6 libros, este es el de primer grado. Se trabajó de primero a sexto grado. Los refranes, por supuesto, refranes también muy conocidos en toda América Latina, en el ámbito de habla hispana, otros poemas breves, muy breves, por la edad, los juegos de palabras que se mencionaban, y ahora vamos a llegar en un momento más, este es otro texto, ahora llegaremos a donde aparecen los palíndromos, diccionario poético, el tlacuache, una ilustración enorme para poder introducir de manera visual, de manera muy, muy clara, muy viva, lo que representan estos animales en la vida, en la sociedad y sobre todo en el campo también. Otros textos más que aparecen acá. Y quiero llegar, y yo creo que con eso completaríamos hoy un trabalenguas también, los juegos de palabras que se utilizaron para esta edición. Un texto de Julio Cortázar, imagínense, Julio Cortázar en primero de primaria. Imagínense nada más eso. Imagínense a los grandes autores venezolanos también, que seguramente ustedes tienen sus materiales. Aquí están los palíndromos. Aquí están los palíndromos ilustrados. Palíndromos sencillos, pero muy picantes, muy chispeantes. Rapar. La palabra se lee de la izquierda a derecha y derecha a izquierda de la misma manera. Y están rapando al muchacho. Rapar. Otro de los palíndromos clásicos de nuestra tradición en castellano, o al menos en México,
que en España también se conoce bien, Anita Lava Latina. Se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Algunos ya con autores bien definidos. La ruta natural. Se lee igual de derecha a izquierda y de derecha a izquierda, y a la inversa. La ruta natural. Tu mamá mamut. Tu mamá mamut. Se leen igual. Otro, uno deportivo. Logré ver gol. Logré ver gol y al revés. Logré ver gol. Entonces, este tipo de propuestas, de recursos, se incorporaron. No era la primera vez que se incorporaban a los libros de lecturas, pero en lo personal, debo decirles que fue una experiencia muy, pero muy gratificante para poder proponer, para poder aportar, y fue una tarea muy, muy buena para quienes estuvimos en esa labor. Tenemos Ya aquí está, ya está, ya, Sí. Sí, tenemos dos comentarios más por aquí, profe. adelante. Buenos días todavía. Creo que un poco retomando la pregunta anterior, cuando decía cuando el niño deja de ver el libro como algo, como un juego, yo creo que tiene que ver un poco también cuando empezamos, creo que parte del adulto también, y de cuando llegamos a esa etapa adulta, somos maestros y empezamos a enseñar, nosotros mismos dejamos de ver el libro como un juego y entonces transmitimos eso al estudiante. Para ellos ya no es tan interesante, ya no es tan bueno si tengo un libro, porque bueno, es una imposición, es una obligación, es cumplir un deber, tengo que leer para esto, porque luego te encuentras estudiantes que dicen, ¿no? Te dicen, no, estoy leyendo este libro, pero lo están leyendo como por gusto, por una satisfacción personal, nadie se los impuso, nadie se los mandó a leer. Entonces, creo que tiene que ver un poco con eso. Somos nosotros mismos también cuando enseñamos que dejamos de ver el libro como un juego. Y eso es importante porque, bueno, yo no me lo había replanteado hasta ahora. O sea, el libro como un juego, pues. Y es parte también de eso de olvidar lo que hemos aprendido para enseñar nuevas cosas. Justo cuando estaban aquí hablando del cuerpo, un poco, lo que hemos aprendido del cuerpo, lo lúdico, también tiene que ver con eso, con algo aprendido y con algo que no hemos olvidado. Entonces, fíjense bien, me recordó un escrito de Galeano, de Eduardo Galeano, que se llama Ventana sobre el cuerpo. Y dice, la iglesia dice el cuerpo es una culpa, la ciencia dice el cuerpo es una máquina, la publicidad dice el cuerpo es un negocio, el cuerpo dice yo soy una fiesta. Claro, sí, por supuesto, sí. Sí, gracias, muchas gracias, claro, merece el aplauso. Y debo reaccionar a esto de manera muy rápida y breve. Yo creo que no, por eso mencionaba que no solo el libro, porque los editores de literatura infantil que trabajan y siguen pensando cómo atraer lectores desde edades muy tempranas, manejan mucho el concepto del libro álbum. Por eso ponía el ejemplo del libro que se abre y se levanta literalmente la figura, el animalito, el castillo, el personaje, se levanta dentro del libro, ¿no? No, yo pensaba y yo agrandaba o ampliaba esta idea con el asunto de los demás objetos para la labor didáctica. Todos los demás objetos que se usan, la regla, por ejemplo, la regla, el compás, en fin, todos los demás elementos que dejan de ser elementos lúdicos, no lo son en su origen, ¿cierto? Pero el niño, la niña, el adolescente pueden seguirlos viendo de una manera distinta, no solamente formal, no solamente funcional, sino de muchas otras maneras. Sí, no solo el libro. El libro es el gran objeto. Y ahora que usted nos hizo el favor de comentar, el libro se sacraliza y se vuelve distante. Excepto cuando pasa eso, es que vi la película y yo quiero tener el libro, es que vi la serie y quiero tener el libro. Entonces, hay otros factores extracurriculares, extraescolares, que influyen y que pueden apoyar muy directamente ese interés para que la persona no se despegue de lo que representa el libro
el objeto didáctico como ventana hacia el mundo, como ventana hacia el aprendizaje, como alas, tal como dice Alves, son alas. Por eso hay que ponerse las alas de la mariposa, como estaba en la lectura esta correspondiente. Ahí están las alas esperándonos. Las alas están esperándonos para ponerlas en nuestro cuerpo y poder volar. Adelante. Gracias nuevamente. Yo también me he reído mucho y recordado mi infancia con esta conferencia de hoy, maestro. Fíjese, ahí yo soy médica, pediatra y endocrinóloga, pediatra. Oh, Y durante muchos años, la medicina colocó la memoria en el cerebro y colocó los 5 sentidos en donde clásicamente le hemos puesto, ¿no? El ver en los ojos, el oído, el escuchar en los oídos, el oler en la nariz y bueno, el gustar en la lengua y el tacto, bueno, ese es el órgano más amplio de todo el cuerpo porque está en toda la piel, ¿verdad? toda la piel, sí. Pero resulta que la memoria, ya se sabe de hace algunos años para acá, no está en el cerebro, está en cada célula de nuestro organismo. Se ha descubierto que cada célula de nuestro organismo tiene una memoria. Y entonces cuando olemos, no es la nariz la que huele, es todo el cuerpo el que huele. Y recuerda los olores pasados, los olores de la cocina de la mamá, de la abuela, o cuando alguien está haciendo café, etc. Entonces es todas las células del cuerpo que tienen memoria y que tienen sentido. Tienen sentido como los 5 sentidos que conocemos. Entonces, por eso que hay que seguir hablando del rescate del cuerpo como una integralidad, no como algo separado del alma. O de Disociado, que no está disociado. No está disociado. Sí. ¿Su nombre es, hermana? ¿Su nombre cuál es? Loida, yo soy Loida. Claro, claro, está bien. Sí, no la ubicaba ahora, pero sí, correcto. Muchas gracias. Y aprovecho este comentario tan bueno para recordar un dato literario. El gran escritor francés Marcel Proust escribió esa gran obra que se llama En busca del tiempo perdido. En busca del tiempo perdido es una de las grandes obras de la literatura francesa, son 7 tomos, amplios, grandes. Y en esa obra se ha vuelto un clásico de clásicos la manera en que él reconstruye literariamente el olor de un tipo de té y de un pan de dulce, un pan que él consumía desde su infancia. Y construye de tal manera, a partir del olor de ese té y del pan, del sabor del pan, todo un edificio literario enorme, amplísimo, ¿sí? Que tiene que ver justamente con esa forma en que trabajamos o podemos trabajar y desarrollar integralmente los 5 sentidos de los que habla, por supuesto, nuestro maestro Alves. Muchísimas gracias, profe. Para cerrar, tendríamos unas palabras de la presbítera Abela Andrade para cierre de su actividad y también de agradecimiento para su trabajo de estos días. Ya viene el aplauso para el maestro. Yo creo que no podemos irnos sin abrir el espacio de la gratitud. El espacio de la gratitud tiene que tener su lugar en actividades como estas. Actividades como estas no son el producto de un solo par de manos, son el producto de muchos pares de manos. Así es que yo debo mencionar unos cuantos pares de manos que han hecho posible esta actividad extraordinaria que da continuidad a las actividades que ya se han venido realizando con motivo del inicio del año escolar 2024-2025. En primer lugar, por supuesto, yo quiero agradecer formalmente al maestro Leopoldo Cervantes Ortiz, porque apenas le hicimos la invitación, yo diría, y no es un lugar común
No pasó un segundo sin que respondiera de manera afirmativa. Así es que gracias, maestro, por su sabiduría, por su experiencia, pero sobre todo por algo muy importante cuando hay sabiduría y hay experiencia, que es la generosidad del compartir los saberes. Cuando se le escucha a usted hablar de compartir la presentación, de compartir las publicaciones, de suministrar los materiales, producto de su vasta experiencia, uno tiene que confirmar la generosidad que caracteriza ese compartir de esa sabiduría y de esa experiencia. Pero también debemos, en este espacio de la gratitud, la lista es breve, pero es una listica y no quiero que se me olvide. Quiero agradecer a todo el directorio del Colegio Americano, quien tan pronto se le comunicó la idea, se puso en marcha. Por supuesto, a la directora de esta institución, quien no solo se puso en marcha, sino en remarcha con la idea. Quiero agradecer a la coordinación de pastoral educativa de este colegio, quien también se puso en remarcha. Quiero agradecer al Colegio Americano todo porque las condiciones materiales que han hecho posible esta actividad, y me refiero a este espacio físico, y me refiero a los recursos tecnológicos con los cuales contamos en este momento, y otros recursos materiales logísticos, han sido posibles gracias al Colegio Americano. También debo agradecer de todo corazón a las directoras del Colegio El Buen Pastor de Guarenas, el Colegio El Buen Pastor de Guatire, por haber acompañado activamente la iniciativa, extendiendo la invitación a su cuerpo docente. Quiero agradecer al ministro licenciado Armando Herrera, también coordinador de Pastoral Educativa en Guarenas, al reverendo Carlos Blanco, coordinador de Pastoral Educativa en Guatire. Quiero agradecer a todo el personal docente de los 3 colegios. Ya vienen los aplausos. Quiero agradecer a toda la junta directiva del Presbiterio Central por haber apoyado también esta iniciativa. Agradecer a la moderadora del sínodo, que ha estado, del sínodo de la Iglesia Presbiteriana de Venezuela, que se ha mantenido conectada. Quiero agradecer a las pastoras y pastores que también han estado conectados. Y no se me puede olvidar agradecer a Edith Hernández, que ha estado en las 3 conferencias conectadas, y otra persona cuyo nombre en este momento olvido y no la estoy viendo en pantalla, pero estuvieron atentas. Entiendo que Edith Hernández está conectada desde México. Muchas gracias, Edith. Y hay otra persona cuyo nombre no está en este momento conectada, estuvo ella desde Brasil. De modo que gracias, muchísimas gracias, y este tipo de actividades, Dios mediante, seguirán desarrollándose para bien de las instituciones educativas de nuestra iglesia. Y como decíamos al principio, para el fortalecimiento de su misión educativa, pero para el fortalecimiento de nosotras y nosotros, que ejercemos la noble misión de enseñar, que necesitamos también fortalecernos como personas, fortalecernos como seres integrales que somos. Y la segunda y última parte, antes de los aplausos,
al maestro, y antes de los aplausos a ustedes, es que vamos a hacer la entrega virtual del respectivo certificado al maestro Leopoldo. La Iglesia Presbiteriana de Venezuela y sus instituciones educativas otorgan el presente reconocimiento al maestro Leopoldo Cervantes Ortiz, por su excelente participación en calidad de conferenciante en el ciclo de conferencias titulado El pensamiento pedagógico de Rubén Alves. Yo pido que, por favor, tanto en Guarenas como acá en Caracas, nos pongamos de pie y hagamos entrega simbólica de este certificado a nuestro maestro con un grandísimo aplauso. Denle un aplauso. Y también pido un gran aplauso para todas y todos ustedes que han estado en Guatire, Guarenas y Caracas durante todo este ciclo de conferencias. Este certificado vamos a hacérselo llegar al maestro Leopoldo vía correo electrónico. Queríamos que lo vieran. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad. Lo agradezco mucho. También y de corazón, muchísimas gracias por todo ese compartir. Y creo que vamos a seguirle tocando la puerta porque, entre otras cosas, eso de un Calvino para Latinoamérica en el siglo XXI suena muy interesante también. Muy Claro que sí, con mucho gusto. Sí, muchísimas gracias y bueno, de esta manera cerramos este ciclo de conferencias. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas, de verdad. Un aplauso también para ustedes. Muy agradecido.